Pues no pensé que íbamos a llegar al final. Pero así como dice esta canción, volvemos. Y volvemos para finalizar no solo esta unidad, ya nos queda nada del año escolar. Esta canción es de Yapu y es una canción ícono. ¿Por qué? Porque marca el regreso de la democracia a nuestro país y que es el tema que vamos a ver el día de hoy. Ahí está, vuelvo, vida vuelvo. No voy a cantar ahora sí que no. Ahí está, oye, estamos poniendo en tensión a YouTube. YouTube quiere bloquearlo, YouTube quiere bloquearlo. Chicos, ahí está Yapu, la canción Vuelvo para vivir. Ahí está, chicos, con esta canción comenzamos la clase del día de hoy. Así es, comenzamos. Wow. Hola, ¿qué tal, chicos? Gusto por saludarlos el día de hoy, después del video número 100. Yo estoy tremendamente feliz, estoy con nuevo look, ya me imagino que vieron el video número 100 porque este sería el video 101. Yo de verdad, sí, no pensé, ya, o quizás lo pensé, pero no de esta forma. Llegar a hacer 100 videos en el canal de YouTube, tener la cantidad de suscriptores que tengo, y que en general es como tener, y eso lo pensaba, es como tener un mini colegio, porque las personas que están viendo este video desde el canal de YouTube no son los mismos niños que tengo yo en el Classroom, donde ahí sí pongo las clases yo del colegio. Entonces es bien interesante eso, porque claro, tenemos una cantidad X de suscriptores que ojalá sean más y sigan subiendo. Pero son los suscriptores que nosotros tenemos, que son no niños del colegio. Y eso me llena a mí de verdad de mucha alegría de ver que hay gente que está participando en el canal de YouTube. Y por eso que el concurso, ojo, todavía tenemos premios para regalar con este video número 100. Así que yo todavía te invito a que vayas a el Instagram en @0recargado, le pongas like a esa publicación, lo compartas con otra persona y además de eso después entonces vayas al video número 100 y le pongas like y digas por qué te quieres ganar alguno de los premios que tenemos. Yo de verdad estoy tremendamente feliz. Eh, no sé, la recepción ha sido bastante buena, tuvimos muchos saludos y eso a mí de verdad que me llena mucho y habla del trabajo que estamos haciendo. Así que en ese sentido, darle también las gracias a todos y cada uno de ustedes que están viendo este video desde el Classroom y también entonces desde el canal de YouTube Clase 24. ¿Sí? Y en esta clase 24 vamos a ver el gobierno tras el regreso de la democracia entre los años 1990 y el año 2010. Y aquí uno decir, pero profe, a ver, el siglo XX termina en el año 2001. Perfecto, del 2001 en adelante es siglo XXI. ¿Por qué entonces vamos a volver hasta el periodo 2010? Por una sencilla razón, porque ahí termina el periodo de los gobiernos de la concertación y que son los periodos, o en este caso los gobiernos, que van a tener ciertas características muy particulares porque van a ser los gobiernos tras entonces este retorno de este quiebre que se había producido por 17 años de la democracia de nuestro país con lo que nosotros conocemos como la dictadura militar. Y sí, porque no se puede llamar de otra forma, fue una dictadura, nada más que decir, con todas las características de dictadura, atendiendo a un contexto histórico ya y además internacional de Guerra Fría, donde fue apoyado por Estados Unidos, donde le puso Luca, y eso ya lo vimos en otras clases, pero es importante. Porque muchas veces hablar de la historia reciente de la historia de Chile es complicado porque como que genera que las personas se sientan como ofendidas porque uno dice tal o cual cosa.
Eso es lo rico que tiene finalmente la historia y sobre todo mientras más reciente es más estudiada. Y por esa misma razón es importante que ustedes, chicos, tengan esa capacidad que se llama pensamiento crítico. Y ese pensamiento crítico significa no solamente tomar de una fuente de información, sino que de muchas fuentes. Bien. Excelente. Ahí está, clase 24. Entonces recuerda, mi nombre es Álvaro Álvarez, soy el loco profe de historia, @cero recargado en el Instagram, profe-álvaro en el canal de Twitch. Y ahí entonces está la clase final de la unidad 3. Con esto terminamos y de hecho creo, en teoría, que la unidad 4 la vamos a hacer, me parece que en 2 clases, ¿ya? Y con eso, wow, se acaba el año. Sí, sí, exactamente. Se acaba el año. Bien. Así que quiero que pongas el título ahí en tu cuadernito. Gobiernos tras el regreso de la democracia, 1990, año 2010. Y luego ahora vamos a ir a lo que te gusta a ti, el objetivo. Vamos a caracterizar el periodo histórico entre el año 1990 y 2010. ¿Ok? ¿Quiénes son los protagonistas de esta historia? Allí están, lo están viendo ustedes los 4. Bueno, de los 4, Patricio Elwin, que es el señor que está hacia la derecha, si lo más apegado a la derecha de la fotografía, el más viejito se ve, eh, ya está descansando en paz. Eso, ¿ya? Así que nos quedan solamente 3 protagonistas que están vivos en este momento. ¿Bien? Con realidad y contexto completamente distinto. El presidente Ricardo Lagos se encuentra así como haciendo nada, así como disfrutando de la vida. Eduardo Frei es senador todavía, ya. La presidenta Bachelet trabaja para la ONU, entonces, como ven, distintos destinos tienen ellos, que son los protagonistas de esta historia. Previously in your history class. Ahora sí, ya que escribieron el objetivo, chicos, vamos a ir de lleno con la clase. Bien, si tú estás viendo esto desde el canal de YouTube, arribita ahí, no, ahí arribita, entonces están apareciendo, chicos, el enlace con la clase anterior. Y ojo, porque puedes ver también la clase anterior, es decir, donde hablamos sobre las reformas estructurales y qué lleva entonces a ese caballero que está ahí al fondo, don Augusto Pinochet Ugarte, a no solamente realizar un golpe de Estado el 11 de septiembre del año 1973, sino que también a imponer, a refundar Chile desde lo que va a ser, chicos, ya una nueva constitución con un gobierno militar que traía ideas políticas. Y eso era muy importante porque siempre hemos visto que en la historia de Chile se habían hecho enroques, es decir, cuando la sociedad civil entra en una crisis tremenda, y que ya no, los políticos no la pueden solucionar, ¡pum! Aparece entonces ya los militares como que están un par de meses y luego de eso entregaban el poder. Bueno, no, aquí Augusto Pinochet traía también un programa, en este caso político económico. Y ahí uno dice, pero ¿por qué? Bueno, porque finalmente él lo quería de esa manera. Y entonces, ¿cómo lo pudo llevar a cabo? Por una sencilla razón, por la fuerza. ¿Y por qué razón? Porque el gobierno militar suprime el Estado de Derecho. ¿Qué significa eso? Que finalmente ellos dicen, bueno, acá va a gobernar la Junta Militar porque estamos en un estado de guerra, ¿ya? Y esta Junta no va a pedir permiso absolutamente a nada de nadie, ¿ya? Sobre lo que van a hacer, y bien comienzan a gobernar con algo que se llaman decretos ley. Es decir, como que, yo quiero hacer algo, pum, firmo un decreto ley y chao, pum, ahí se fue. Nadie tiene que revisarla, nadie tiene que visarla, nadie tiene que aprobarla. No, 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 no. Yo, lo que yo diga se hace. ¿Bien? Ahora, ¿por qué? Puedo insistir. Porque ellos creen que están en guerra. ¿Ya? Es un estado de guerra permanente. ¿Guerra contra quién? Guerra contra el marxismo, ¿ya? Y que Pinochet habla que son ideas foráneas que le hacen mal al país, ¿ya? Y que por esa misma razón el enemigo tiene o trae en este caso las ideas desde afuera, pero finalmente es un enemigo interno, es decir, son los propios chilenos quienes son enemigos. Y para eso se llevan a cabo entonces actividades de inteligencia y un montón de operaciones que lo que buscan finalmente es
generar miedo en la población, y además de eso entonces se crean organismos de detención y tortura donde muchas de las personas que van a ser detenidas finalmente van a ser desaparecidas y nunca más se van a encontrar sus cuerpos hasta el día de hoy. Es lo que nosotros conocemos como los detenidos desaparecidos. Ahora, esto es tremendamente triste, porque uno pudiese haber pensado decir, ya, bueno, ok, ya pasó el gobierno militar, los militares podrían haber dicho la verdad dónde están los cuerpos, o por lo menos qué se hizo con ellos, y hasta este momento no han dicho nada con respecto a los detenidos desaparecidos. Y donde es más, las mujeres, las madres de estas personas, se han estado muriendo ya por la cantidad de años que ha pasado, y que finalmente nadie le ha dicho dónde están sus hijos, sus maridos, sus nietos, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso es súper triste, ¿ya? Pero es porque aquí en el gobierno militar hay una justificación respecto a la violación de los derechos humanos, ¿bien? Entonces, y ahí está todo lo que, el cómo se lleva a cabo, es decir, no solamente quemando libros, que es lo primero que hacen, es quemar libros, porque ellos dicen que esas ideas extranjeras vienen entonces a partir de estos libros que vienen del exterior, ¿ya? Se forman entonces la DINA, que es la Central de Inteligencia Nacional, donde allí trabaja varias personas que lo que hacen es buscar sospechosos, los detienen, los hacen desaparecer, lo interrogan, torturan gente. Muy conocidísimo el caso de Víctor Jara, que finalmente va a ser eliminado ya después de haber sido muy, muy, muy torturado, y donde es más, hasta la presidenta Bachelet ya va a ser torturada, ya junto con su mamá van a ser torturadas durante esta época, quien va a ser incluso la primera mujer presidenta de Chile, ya. Entonces, para que vean lo terrible que fue este periodo, ya, y que fue así, es decir, aquí no hay nadie que pueda decir, ah, no, es que aquí no se violó, eso es mentira, esto es falso, no, 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 eso de hecho debería ser incluso hasta penado por ley, es decir, que alguien finalmente niegue todo esto que pasó con asesinato, atentado, ya, operaciones de exterminio, que fue lo que finalmente sucedió. Ahora, además ya de todo lo que fueron las violaciones a los derechos humanos, el gobierno militar implantó este sistema ya que es parte del capitalismo, ya que es el sistema neoliberal, o en este caso el modelo neoliberal. Ya, ahora, ¿cómo lo pudo hacer? Por una sencilla razón, o sea, dieron un golpe de Estado. Y al yo dar un golpe de Estado tengo el poder de las armas, ya tengo el poder de la fuerza. O sea, al final nadie puede hacerme frente, pese a que el régimen militar decía, oye, nosotros estamos en guerra, si ellos están armados. Mentira, eso no es así. Había una facción muy pequeña, recuerden, del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, que tenía armas, pero en comparación a un ejército o lo que tiene el Estado en este caso para poder defenderse, o sea, en realidad eran juguetes al lado de ellos. ¿Mm? Ahora, esto es bien interesante porque se instala ya este sistema neoliberal, porque en algún momento se dijo, a ver, ¿qué hacemos con el modelo ISI? ¿Se recuerdan del modelo ISI, que era de sustitución de importaciones? Ya, entonces se preguntaron ellos, a ver, ¿lo vamos a cambiar? No, el modelo Easy no funciona. Y por esa misma razón entonces los Chicago Boys dijeron, miren, ¿saben lo que vamos a hacer? Vamos a tomar la teoría de Milton Friedman, ¿ya? Y la vamos a poner acá en Chile. Es decir, vamos a vender todo lo del Estado, ya que el Estado no tenga participación en la economía, etcétera, etcétera, ¿ya? Y vamos a liberalizar todo, absolutamente todo. Es decir, va a haber un libre mercado, ¿ya? Con todo. Y entonces eso claramente que en el año 1975 comienza a tener éxito ya, pero con la crisis del año 1982 este modelo neoliberal cae tremendamente. ¿Por qué razón? Porque deja a Chile muy dependiente de los mercados internacionales. Y por esa misma razón, como hay una crisis con el petróleo, ya el neoliberalismo se fue al suelo. Ahora, otra de las cosas en esta refundación que hace el gobierno militar en todo lo que es estos 17 años de gobierno, por ejemplo, en cuanto al tema de las reformas laborales, ya aparece la sindicalización voluntaria, el que te puedan despedir libremente por parte del empleador, ya se termina la negociación colectiva, y uno dice, bueno, pero entonces lo que busca es precarizar el trabajo. No, 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 si no es precarizar el trabajo, sino que darle más herramientas a que los empresarios tengan más libertad frente a los derechos del trabajador. Nada más que eso, ¿ok? Luego aparecen las reformas
terribles ya de salud y en este caso de previsión, por una sencilla razón, porque no van a ser iguales para absolutamente todos, ¿ya? Una de las cosas que la Constitución del año 1980 va a querer instalar es que en Chile no hay grupos privilegiados y que son todos iguales ante la ley. Pero aquí, ojo, bien importante, porque por ejemplo, se crean las AFP, que son sistemas, es un fondo, una aseguradora de fondos de pensiones, ya que lo que hace es que tú te sacan parte de un porcentaje de tu sueldo donde va a la AFP, ellos van a jugar con tu plata en el mercado de capitales y finalmente te van a dar de vuelta lo que hayan ganado o una parte de lo que hayan ganado, porque en realidad el resto se lo llevan ellos en sus utilidades, ¿bien? Y el punto está en que, claro, el sistema de AFP es un sistema que sirve para capitalizar el mercado, pero la verdad las cosas que de AFP, o sea, en este caso de pensiones, no entrega absolutamente nada, porque la plata que finalmente alcanzan a juntar a lo largo de toda una vida de un trabajador es muy poca como para mantener el sueldo que tenía el trabajador a la hora de jubilarse. ¿Ok? Tendríamos que trabajar hasta como hasta el año 150 como para mantener un sueldo más o menos decente. El problema está en que, claro, las AFP son para todos los ciudadanos, menos para las Fuerzas Armadas. Que las Fuerzas Armadas siguen con un sistema de reparto donde ellos ponen una parte y el Estado le pone otra parte y finalmente se llegan con un buen sueldo de pensión. Y no a los 40, 50 años de trabajo, sino que a los 20 y 30 años se pueden jubilar. Y uno dice, pero ¿de verdad? Sí, de verdad, eso quedó así y ahí entonces hay un sistema de AFP que es para los ciudadanos comunes y silvestres y hay otros para las Fuerzas Armadas. ¿Ok? Nadie lo entiende, pero hay que entender que esto se hizo durante una dictadura donde tú tampoco podías decir nada. Bien. Luego también se hace el tema de la previsión de salud, ya a través de lo que son las ISAPRES y el Fondo Nacional de Salud, que es FONASA. Entonces, para los que tienen cómo pagar un plan, así como uno paga un plan del teléfono con coberturas, ya, ok, uno paga la ISAPRE, ¿ok? Y luego entonces si tú no tienes cómo pagarte un ISAPRE, te tienes que finalmente ir a FONASA, y en FONASA significa de que tú estás en un fondo nacional donde los te excluyen más bien de lo que es la salud privada. Es decir, tú puedes ir a hospitales del Estado sin ningún problema, ya, comprar alguna consulta chiquitita, algún bono, pero tú no puedes ir a tratarte a una clínica, no puedes irte a la clínica Las Condes, la clínica Tabancura, no, tú tienes que irte a un hospital finalmente que depende del Ministerio de Salud. Y ahí uno dice, pero, bueno, no queramos todos iguales. Bueno, eso es lo que hace entonces esta refundación, ya estas reformas que tiene el gobierno militar, ya, y que finalmente las pone ya en manos de privados, ya, es decir, el que tiene plata puede acceder a mejor calidad, ya, y el que no tiene plata, bueno, accederá a lo que le queda. Y donde más incluso aparece la municipalización, donde el Estado le entrega la responsabilidad, por ejemplo, del sistema primario de salud. Por ejemplo, Paredones no tiene un hospital que dependa del ministerio, sino que tiene una clínica, o sea, perdón, un consultorio que depende de la municipalidad. Y eso mismo va a hacer que finalmente, claro, ¿qué pasa con las municipalidades que no tienen recursos? Bueno, así va a ser entonces la calidad de salud que van a entregar. Bien, entonces, y por eso es tan importante, porque después en cuanto a la educación, bueno, primero se destruye la Universidad de Chile, que estaba alrededor de todo Chile, y se crean sedes regionales. Además, se van a crear universidades privadas donde tú, si tenías luquitas, tenías platita, ibas, pagabas y estudiabas. No había que dar PSU, no había que dar... No, tú tenías que pagar nomás y listo. Y además de eso, se crean centros de formación técnica, ya. Y aquí está lo importante, que lo mismo pasa con la salud, ya. La educación básica y media pasa ahora a las municipalidades. Y eso significa que las municipalidades tienen que tener colegios, que son los colegios municipales, con los cuales entonces ellas tienen que gestionarse. Bien. Ahora, ¿cómo pudieron armar todo esto? A través de la Constitución del año 1980, que la creó Jaime Guzmán, con un montón de cosas de amarra, es decir, que no se podía en este caso cambiar casi de ninguna forma, ¿ya? Y eso va a ser muy importante, porque después vamos a ver que se le van a hacer ciertas reformas, pero lo importante, lo medular de la Constitución, ya que tiene que ver, por ejemplo, con lo que acabamos de ver, es decir, el sistema de pensiones, el sistema de FP, el sistema, en este caso, de educación, de salud,
no se le puede hacer absolutamente nada, ¿ya? Entonces es bien interesante porque a través de la Constitución del año 1980 es que se arma todo refundación del país, ¿ya? Sin embargo, ya desde el año 1983 el régimen militar entra en una crisis, primero una crisis económica con este autoritarismo político que tiene Augusto Pinochet, con la violación de los derechos humanos que parece que a nadie le importara, porque si tú hablas finalmente ya sabes dónde vaya a terminar. Y entonces finalmente se llega a este plebiscito, un plebiscito que se hace en el año 1988, después de muchas conversaciones y sobre todo por la presión social que había frente entonces a lo que va a ser este gobierno militar. Con dos posturas, una de oposición, ya claramente, que es donde vamos a tener toda esta alianza democrática, por un lado, ya, y el movimiento democrático popular, ya, y en la alianza democrática tenemos el PPD, a la DC y el PS, ya, y en este caso el oficialismo, donde tenemos la UDI, la Unión Demócrata Independiente, y RN, ya. Para que entienda, así como la UDI es donde está Joaquín Lavín, y que Joaquín Lavín estaba a favor del gobierno militar, ya, y Renovación Nacional, donde está Sebastián Piñera, y que también estaban a favor del régimen militar, ¿ok? Para que más o menos visualicen las personas que estaban como a favor de que esto continuara. Vamos ahora. La gente también, y lo habíamos visto, esto fue lo último que vimos en la clase anterior, ya, se había cabreado de Pinochet. Y ahí el Frente Patriótico Manuel Rodríguez dijo, bueno, ya esta cosa no la vamos a hacer por la buena, lo vamos a hacer por la mala. Le intentan hacer un golpe, en este caso un atentado, no un golpe, sino que un atentado a Augusto Pinochet, pero finalmente Augusto Pinochet se salva. ¿Bien? Se salva. Y eso es lo que habíamos visto en la clase anterior. Ahora sí. Let's go, students! Es tanta materia, tanto contenido, tantas cosas bacanas que poder hablar y que ustedes puedan aprender, pero vamos a tratar de condensar lo más que podamos, ¿bien? Bueno, ya habíamos visto que en el año 1983 apareció esta crisis del gobierno militar y aparecen las protestas, las mismas protestas que aparecen ahora, sí, todos los días viernes protestas, bueno, ahí también, es decir, se hacían los martes ya, y los martes se llevan a cabo entonces estas protestas, habían cacerolazos, ya, y había gente que se juntaba, llevaba sus pancartas y todo lo demás, ¿por qué? Porque finalmente ya estaban cabreados del régimen militar. Allí entonces finalmente se van a juntar, ya, a conversar ya esta oposición que se va a concentrar entonces en los partidos que van a tener una postura para que finalmente salga Augusto Pinochet, ¿ya? Aquí la Alianza Democrática, donde tenemos en este caso a la DC, al PS, al Partido Radical, ya, o sea, me refiero al Partido Radical, el Partido Socialista y el Partido Demócrata Cristiano, estaban así súper activos hablando con la contraparte, que en este caso era el gobierno militar, y finalmente llegaron a este acuerdo, ya, que era finalmente ratificar si es que seguía Pinochet o no. Así era la pregunta. Entonces dijeron, ok, vamos a hacer un plebiscito en el año 1988, ya, para ratificar. Ahí está, el sí, que estaba el gobierno, es decir, los militares, más la UDI, ya, recuerden ahí Joaquín Lavín, RN, Sebastián Piñera, ya, ellos estaban apoyando el sí. ¿Y eso qué significaba? Que Pinochet iba a continuar por 8 años, ya, pero que se iba en este caso a elegir un congreso y que ese congreso iba a estar entonces normal, regido por la constitución del año 1980. Ahora, si ganaba el no, es decir, la pregunta era, ¿quiere que siga Pinochet? ¿Sí o no? Entonces, ya el no decía que se iban a llamar a elecciones y se iban a llamar a elecciones en todo sentido y la constitución tenía que comenzar a regir. Bien, ahora para eso hicieron un crossover, ya, es decir, se juntan estos partidos, ya que el Partido Demócrata Cristiano, el Partido Socialista, el Partido Radical y el Partido por la Democracia, donde se juntan todos estos partidos para ¿qué? Para finalmente votar en contra de que siga Pinochet, es decir, van a juntarse para que gane la opción del no. Y entonces, después que una vez que ganan se lleva a cabo este plebiscito, ya es bien interesante porque gana el plebiscito del no y entonces se tienen que hacer elecciones. Y los 4 partidos forman la concertación por los partidos por la democracia, y por eso se habla gobiernos de la concertación. Entonces forman esta concertación, ya, de partidos por la democracia, y ellos van a elegir a Patricio Aylwin como su representante del conglomerado,
ya, para que finalmente vaya a esta elección contra Hernán Vigi, ya, que es la carta que tiene la oposición, o en este caso el gobierno militar, ya, para ir a presidente de Chile. Bien, ahora aquí lo importante que finalmente termina ganando ya Patricio Aylwin y comienza entonces un nuevo periodo que es el llamado el periodo de los gobiernos de la concertación. Ahora, es bien interesante, ¿por qué? Porque aquí vamos a ir de menos a más, es decir, todos estos gobiernos van a tener que gobernar, valga la redundancia, ya, con mucho reformismo, es decir, hay muchas cosas que se van a tener que cambiar porque recuerden que veníamos de una dictadura donde hacían lo que querían, ¿ya? Y por esa misma razón entonces, con mucho cuidado había que ir haciendo los cambios porque finalmente todavía ya vamos a ver que los militares tenían mucho que decir en esta historia porque les va a costar tremendamente soltar el poder, ¿ya? Ahora, esto es bien interesante porque también había que juntar muchas cosas, como por ejemplo, ya el crear políticas sociales, tener gobernabilidad, es decir, en ningún momento que esté en peligro la democracia, ¿ya? La reconciliación nacional, hay que entender que veníamos de una polarización tremenda, después de mucho odio por parte de los militares con civiles que terminaron ya asesinando y matando a destajo. Luego el tema de cómo se comenzaba a progresar en la sociedad ya y comenzaban la inclusión de todos. Ahora, si a eso uno le suma que Chile tiene una, a ver, está tremendamente mal posicionado en la imagen a nivel internacional, es decir, recuerden que en la clase anterior les habíamos dicho, o sea, nadie quería Chile con, en este caso, la dictadura militar. Entonces, claro, Chile tenía que ir, salir al mundo a mostrarse y decir, oye, ¿sabes qué? Ahora estamos sanos, mira, ya no tenemos el régimen militar, tenemos una democracia, ya, y esto está funcionando. Y a partir de eso comenzar a hacer nuevamente conversaciones con todos los países para poder tener relaciones bilaterales y también relaciones comerciales. Y ahí aparecen todos los TLC, que son los tratados de libre comercio, que Chile va a comenzar a firmar con el resto de los países del mundo, entendiendo que Chile no puede vivir ya de la manera en que finalmente está hecho el sistema si no tengo entonces alianzas con otros países. ¿Ok? Ahora, aquí tenemos características muy generales de los gobiernos de la concertación. Primero, Patricio Aylwin ya tuvo que hacer la transición a la democracia, es decir, en esta democracia de los acuerdos. ¿Y eso qué significaba? Que en la medida de lo posible él podía hacer cosas. ¿Por qué? Porque mientras él gobernó, ya Augusto Pinochet va a seguir siendo el comandante en jefe del ejército. Entonces, claro, siempre estuvo el miedo de que finalmente Augusto Pinochet volviera a tomar el poder y que los militares, y ojo, por ejemplo, ya se produce el boinazo o el ejercicio de enlace, entonces sí, los militares sí salían, ya cuando algo les incomodaba, ellos salían, sacaban los tanques y como que asustaban, entonces era muy complicado gobernar porque claro, todavía los militares estaban ahí. Luego, en este caso, llega Eduardo Frei, donde Eduardo Frei tiene una característica muy particular. Realizó tantos viajes, nunca estaba en Chile, siempre viajó para todos lados por una sencilla razón. Tenía que mostrar y posicionar que el país ya había retomado la democracia y que a partir de entonces era bueno hacer negocios ya, y tener como aliados a Chile. Y por esa misma razón, de hecho, en la cantidad de kilómetros que él viajó, Frei podría haber ido a la Luna 2 veces. O sea, ida y vuelta 2 veces. Porque de verdad que recorrió todo el mundo, ya mostrando que finalmente Chile ya era un país de confianza. Bien. Ahora, ¿cuál es el punto? Que eso lo que hace es intensificar el modelo neoliberal. Es decir, sí, nosotros vendemos esto y lo que vamos a hacer entonces es seguir haciendo esto. Ahora, Eduardo Frei se va a topar con la crisis asiática, una crisis tremenda del año 1998, y a eso le va a sumar el arresto de Augusto Pinochet en Londres. Ya lo voy a explicar un poquito más adelante. Luego con Ricardo Lagos se profundiza el modelo neoliberal donde lo que no se había vendido finalmente o concesionado, Ricardo Lagos lo va a concesionar. Ya, por ejemplo, el tema de las carreteras, ya el tema del fondo, el crédito con aval del Estado y un montón de otras cosas más que finalmente Ricardo Lagos comienza a privatizar. Y uno dice, pero Ricardo Lagos era socialista, sí, pero él creía que finalmente el modelo había que hacerlo rentable también porque de esa forma Chile podía apoyar de una u otra manera ya a los más pobres. Bien.
Luego aparece el gobierno de Michelle Bachelet, que va a ser la primera mujer presidenta en Chile, ya en asumir el año 2006, ya, pero aparece el pingüinazo, ya que son protestas estudiantiles que tienen que ver con la calidad de la educación, ya, y otras demandas que después van a terminar con la revolución pingüina del año 2011. Ahora, a ella le toca lamentablemente, hubo un gran desacierto que Ricardo Lagos echó a andar un modelo que es el Transantiago, que lo creó ya, pero no estaba preparado. Y Michelle Bachelet le dijeron ya, oye, échalo a andar, y finalmente lo echó a andar y tuvo un problema tremendo. O sea, Transantiago hasta el día de hoy es un cacho. Y luego finalmente se va con la crisis de la burbuja inmobiliaria del año 2008. Bien, ahora, acá fíjense, tenemos un cuadro general con los presidentes del periodo, ya hasta lo que va a ser el año 2010, ya con la presidenta Bachelet, y posteriormente en el año 2010 asume Sebastián Piñera. ¿Y por qué no lo tenemos a Sebastián Piñera dentro del gobierno de la Concertación? Porque él representa ya a otra alianza, que es una alianza de la derecha. Recuerden que Sebastián Piñera es de RN, bueno, ahora está independiente, pero es de RN, ya, y él entonces representa a la derecha, y por eso se llama Coalición por el Cambio. Pero después va a aparecer un segundo gobierno de la presidenta Bachelet donde se incorporan los mismos partidos de la Concertación, pero ahora más el Partido Comunista, y le llaman Nueva Mayoría, ¿ok? Lo cual va a ser una terrible decisión de la presidenta Bachelet, por lo cual va a ser uno de los peores gobiernos de los últimos años, y eso hace incluso que asuma en un segundo mandato Sebastián Piñera hasta el día de hoy, que es nuestro presidente actualmente, que es... no voy a decir nada más, ok. Y eso es un poco lo difícil, chicos, de hacer historia cuando es muy cercano, ya, porque ahí finalmente uno comienza a apasionarse un poco por lo que uno ve, ya. Pero por eso vamos a ir hasta el año 2010, así que tranquilo, tranquilo, Bobis, tranquilo. Ahora, dentro de las cosas que se tuvo que hacer durante este periodo era, en este caso, consolidar la democracia, ya, reinsertar a Chile internacionalmente, porque recuerden que éramos el patito feo, nadie nos quería, absolutamente nadie, ya. Había que mantener el crecimiento económico y finalmente la superación de la pobreza. ¿Por qué? Porque en Chile habían tasas terribles ya de extrema pobreza. Sí, de hecho yo estaba dentro de esas tasas terribles de extrema pobreza. Entonces había muchos desafíos todavía, chicos, que poder hacer. Ahí está, Patricio Elwin. Primer gobierno entonces, Patricio Elwin, ya Azócar, es el primer presidente entonces que ahí está entregando el mando, mientras que el general Pinochet se va a mantener como comandante general del ejército. Por eso le digo, es tan complejo, sobre todo porque una de las primeras cosas que tenía que hacer era ver y buscar la verdad respecto a los detenidos desaparecidos. Y estando ahí Pinochet al lado como comandante en jefe del ejército, de verdad que era muy complicado. Y por esa misma razón se mandó a hacer un informe, ya que es el famoso informe Rating, y que finalmente da a conocer las torturas y las atrocidades que hizo entonces el gobierno militar, ¿ya? Y de verdad es uno de los libros más tristes del universo. Luego también se creó la Corporación Nacional Indígena, porque tiene que ver con que hay cosas muy pendientes con los mapuches. Luego entonces se consolida el modelo neoliberal, es decir, en ningún momento se piensa cambiar este modelo, sino que se dice, no, esto lo vamos a mantener y lo vamos a continuar. Y entonces tiene que ver con políticas sociales ya hacia el resto de las personas. Eduardo Frei Ruiz-Tagle, vamos a... Ya, ahora sí. Entonces, Eduardo Frei Ruiz-Tagle, ya dentro de los principales aspectos que tuvo, lo primero es que, ya lo dije, tuvo que dar vuelta por todo el mundo, porque lo que buscaba era estrechar estas relaciones económicas con el resto de los países. De hecho, es más, ahí Chile se integra a lo que es el Mercosur, o Mercado Común del Sur. Otra de las cosas que sucede durante el gobierno de Eduardo Frei Ruiz-Tagle, ¿ya? Primero es bien interesante porque hay todo un avance en cuanto a la industrialización del país, sobre todo en poner represas o hidroeléctricas, pero el problema es que se topa con interés en este caso de comunidades mapuche, y aquí empieza un poco la temática mapuche
a dar vuelta ya en la política nacional. Súmale la crisis asiática del año 1998 y además la detención de Augusto Pinochet en Londres. Pinochet deja el cargo en este caso de comandante en jefe, pero queda como senador vitalicio. Ok. Dice, pero ¿cómo? ¿Sigue en política? Sí, la constitución dejaba o dejaba que finalmente los que eran ex comandantes en jefe del ejército ahora tenían que ser senadores vitalicios, es decir, él todavía seguía trabajando ahí y todo lo demás. Como senador, ya él tenía en este caso cierta protección, ya que es una inmunidad diplomática cuando él viajaba. Entonces, el tema es que él viaja a hacerse una operación a Londres, ¿ya? Y entonces allí el juez Baltasar Garzón, ya que es un juez español, ya lo manda a buscar, lo busca extraditar y lo toman detenido. ¿Por qué? Porque finalmente él lo quiere procesar por ciudadanos españoles que la dictadura finalmente había matado. Entonces ahí lo tienen preso y todo lo demás hasta que finalmente después de todo un tira y afloja le hicieron examen médico y dijeron que tenía entonces demencia senil y que estaba incapacitado, entonces no podían hacerle nada. Y de esa forma entonces llega Pinochet a Chile y cuando se baja del avión se baja a su silla de ruedas y se levanta así como si nada, así victorioso. O sea, de verdad, bueno. Bueno, y en este caso a Eduardo Frei le tocó eso. ¿Por qué? ¿Y por qué era tan complejo? Porque claro, había un grupo de la sociedad que quería que le mandaran a Augusto Pinochet de vuelta, o sea, que no fuese juzgado. Dijeron, ya, ok, juguémoslo acá en Chile y no lo juzguen en el exterior. El punto está en que, claro, todos sabíamos que acá en Chile no iba a ser juzgado absolutamente nunca, ¿ya? Y que fue lo que finalmente pasó. Luego aparece el gobierno de Ricardo Lago Escobar, ya que finalmente lo que busca es todo un desarrollo macroeconómico. De hecho lleva a cabo todo un plan, en este caso, de profundización, sobre todo con el tema de concesiones, ya de concesiones o de ventas de empresas ya del Estado, que era lo casi poco nada que finalmente quedaba. Además de eso lleva a cabo todo el tema del Transantiago, lo cual es una muy mala decisión y finalmente la deja ahí lista para que su sucesora en el próximo gobierno comience en este caso con el Transantiago, ¿ya? Ahora, otra de las cosas que igual es bien importante es que se crea el informe Valech, ya que es el informe donde finalmente se da a conocer todo lo que es las torturas, ¿ya? Y las prisiones políticas que se dieron durante la dictadura, ¿ya? ¿Por qué? Porque el informe Rettig finalmente era muy limitado, ya en el informe Valech, de hecho es tremendamente triste también eso. Y luego viene, entonces chicos, el primer gobierno de Michelle Bachelet. ¿Y por qué decimos primer gobierno? Porque hubo dos gobiernos de la presidenta Bachelet. Primero, cuando uno dice, a ver, ¿qué características tiene finalmente el primer gobierno de la presidenta Bachelet? ¿Ya? Lo primero es ver todo lo que tenga que ver con la igualdad de género, es obvio, ya que estaba dentro de sus políticas, ¿ya? Lo segundo, toda esta focalización ya en las personas más necesitadas y sobre todo en la creación, ya aquí está, es o la gran obra de la presidenta Bachelet es la red de protección social. Ya ahí aparece el Chile Crece Contigo, ya hay un montón de otros programas que nosotros vamos a poder ver y resumir finalmente en que, no sé, sacarle por ejemplo el que los adultos mayores no paguen su salud ya y así suma y sigue. Ahora es bien interesante esto porque a ella le va a tocar la revolución pingüina del año 2006, ya se topó con la burbuja inmobiliaria del año 2008, tuvo problemas con el enfrentamiento en este caso de mapuches con el Estado y aún así, pese a todo eso, la presidenta Bachelet deja... me asusta la puerta. Deja entonces su gobierno, su primer gobierno, con un 80% de aprobación. Donde es más, en el año 2010, ya el 27 de febrero ocurre un gran terremoto, ya de 8.8 en Chile, y es como la carta de despedida finalmente de la presidenta Bachelet.
Ya, ahora, antes de continuar con la otra parte, que ya son aspectos muy generales y con eso vamos a terminar, es bien interesante porque una vez que la presidenta Bachelet deje el poder, ya llega al poder Sebastián Piñera Chiñique, ya, y él tiene que reconstruir el país después del terremoto. Le toca también sacar a los mineros que quedaron atrapados en la mina San José. Pero también se hacen cosas terribles como por ejemplo la ley de pesca que hasta el día de hoy está ahí vigente, ¿ya? Y luego de eso entonces aparece un segundo gobierno de la presidenta Bachelet, ya con la nueva mayoría, que es lo que habíamos dicho, pero que en realidad es muy distinto a este primer gobierno, ¿ya? Ahora sí, vamos a ver. En cuanto a características generales, chicos, durante todo este periodo ya se hicieron reformas a la Constitución. ¿Y por qué? Porque finalmente uno dice, bueno, a ver, qué cosas van a quedar y qué cosas se van a mantener, ¿ya? Lo primero es que Ricardo Lagos en el año 2005 le hace reformas completas, ya entonces, a la Constitución en la medida de lo que se pueda. Es decir, por ejemplo, claro, lo que eliminan son los senadores designados, los senadores vitalicios, ya el fin de la inmovilidad de los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas, que finalmente no se podían cambiar, ni absolutamente nada de esas cosas. Ahora, ojo, porque claro, o sea, son cosas más bien como de enclaves autoritarios dentro de la política, pero no se cambió absolutamente nada, ni en educación, ni en la previsión, ni en salud, ni nada de esas cosas, porque claro, cada vez que se le quieran hacer cambio a la constitución, la derecha se opone a ello. ¿Ya? Y no me refiero entonces a la Unión Demócrata Independiente, que es la UDI con RN, principalmente la UDI, que son los grandes defensores entonces del régimen militar. Bien, ahora aparece este consenso por todo lo que sucedió y las atrocidades en cuanto a los derechos humanos, y ahí aparece el informe Rettig, el informe Valech, ¿ya? Y se comienzan a hacer juicios a los militares por delitos de lesa humanidad, ¿ya? Y muchos de los militares que estaban ahí a cargo terminan presos en un resort, perdón, en una cárcel, que es Punta Peuco, ¿ya? Y en Punta Peuco en realidad, o sea, es una cárcel porque están privados de libertad, pero tienen condiciones muy distintas a otros presos, ¿ya? Que son los presos normales que tienen acá en Chile. Y se crea entonces el Instituto Nacional de los Derechos Humanos y el Museo de la Memoria, que usted puede visitar en Santiago cuando usted quiera. Bien. Ahora, esto es bien interesante porque, por ejemplo, en las Fuerzas Armadas ya lo habíamos dicho que en un inicio, sobre todo en el primer gobierno de Patricio Aylwin, ya estaba muy tenso el tema con las Fuerzas Armadas. Y ahí vimos, por ejemplo, el tema del ejercicio de enlace, el boinazo, ya todo el tema de las mesas de diálogos con los detenidos desaparecidos, donde se les pedía información a los militares y ellos no daban información. Ya, y es bien interesante porque una vez que Pinochet deja el ejército, comienza una relación que es más ciudadana del ejército, más cercana a la ciudadanía y no de la forma que finalmente Pinochet había instrumentalizado y ocupado al ejército para finalmente hacer esta guerra contra los ciudadanos chilenos. Luego aparece la modernización del Estado, donde por las protestas, no es por otra cosa, por las protestas aparece la reforma, en este caso educacional, que es la jornada escolar completa, luego la Ley General de Educación, que es la LGE, ya las nuevas leyes, por ejemplo, la nueva ley de filiación y el del matrimonio civil, el plan Auge que lo hizo la presidenta Bachelet, ya donde hay enfermedades que el Estado te tiene que garantizar, que te tienen que atender sí o sí, ya la reforma procesal penal, ya que hizo el presidente Lago, ya, y luego entonces la presidenta Bachelet con el desarrollo social, ya el Ministerio del Medio Ambiente y también el Ministerio de la Mujer. Y desde el punto de vista económico, ya uno pudiese pensar que los gobiernos de la concertación van a cambiar el sistema económico, y no, lo van a mantener, de hecho es más, lo van a reforzar, y a partir de eso se llevan a cabo con todo el mundo. O sea, Chile es uno de los países que tiene más acuerdos internacionales con muchos países en el mundo, ¿ya? Eso va a hacer que claramente nosotros diversifiquemos nuestras exportaciones, ¿ya? Sobre todo basado, si bien en el cobre, pero también vamos exportando, por ejemplo, manzanas, uva, ya estamos exportando madera, estamos exportando salmones, es decir, se comienza a diversificar ya lo que son nuestras actividades económicas. Ahora, esto es bien importante porque si bien en Chile va a aumentar el Producto Interno Bruto y va a aumentar el ingreso per cápita,
ya con un crecimiento que en realidad es bastante sostenido, aún así, ya vamos a ver que el gran problema va a seguir siendo la desigualdad económica. Es decir, muchos ya van a tener poco y en este caso muy pocos van a tener mucho. Y esa misma razón entonces es que uno explica, bueno, ¿y cómo se soluciona? Bueno, estos gobiernos dijeron, vamos a hacer, a dar subsidios finalmente por parte del Estado. Subsidios habitacionales, subsidios para la educación, subsidios para la salud, subsidios, subsidios. ¿Qué es un subsidio? Es que te pagan, el Estado te da plata, te da parte en este caso del pago que tú tienes que hacer, ¿ok? Eso es un subsidio, ¿bien? Ahora, dentro de esto, ya lo que yo estaba comentando recién es el punto de la desigualdad económica. Es decir, esa estadística que está aquí arriba sobre mi cabeza del año 2014. Entonces, el 50% de los chilenos recibía 138.000 pesos por persona. Casi eran 9 millones de chilenos que recibían eso. Eso es un tema estadístico. Pero fíjense, o sea, un 0,01%, o sea, 1.700 personas en Chile reciben 460 millones de pesos por persona mensualmente. Y ahí uno dice, a ver, ¿en serio? O sea, por ejemplo, el 1% más rico de Chile recibe 15 millones de pesos por persona. O sea, si en una familia tiene 4 personas, o sea, multiplica 15 millones por 4. Es decir, son 60 millones solamente mensuales. O sea, como un sueldecito de 60 millones. El 1%. 178.000 personas. Y fíjense que en este caso más del 50% de los chilenos entonces recibe menos ya de 140.000 pesos. Y estos datos no han variado mucho hasta el día de hoy. Por esa misma razón que dentro de los principales problemas que tiene Chile en este momento es el reparto inequitativo de la riqueza. Es decir, claro, desde el punto de vista estadístico tenemos el ingreso más alto de Latinoamérica. Sí, pero tenemos mucha gente que finalmente recibe menos de un sueldo mínimo. Entonces, por esa misma razón, todavía queda mucho que hacer respecto, por ejemplo, al tema de la equidad. Y esa equidad, ¿dónde uno la puede ver? Por ejemplo, en que el acceso a la salud, ¿ya? O a la educación de calidad no es igual para todos. Bien. Ahora, otra de las cosas que también queda pendiente ya es el reconocimiento de los pueblos originarios, ya de la identidad cultural que ellos tienen y de la preservación de sus territorios, que es algo que hasta el día de hoy no ha sido solucionado, sobre todo con el pueblo mapuche, que finalmente en algún momento en la historia de Chile, cuando vimos la ocupación de la Araucanía, se recuerdan en una clase hace mucho tiempo atrás, y vimos que finalmente sus territorios habían sido ocupados ya militarmente. La pregunta es, ¿qué se hizo desde ese entonces? Nada. Bien. Y por eso que aparece este conflicto mapuche, ya que hasta el día de hoy, año 2020, sigue vigente. Y luego tiene que ver con las movilizaciones de los estudiantes, donde vamos a ver que los estudiantes se van a movilizar, primero los secundarios, luego en este caso los universitarios, porque en algún momento era buscar la gratuidad, en este caso, de la educación. ¿Ya? O la desmunicipalización, el fin al lucro y la educación de calidad. En algún momento se logró gratuidad en el gobierno de Chile, se quería hacer gratuidad universal, pero finalmente ya no se pudo avanzar en ello. ¿Bien? Pero son temas que todavía están allí. ¿Y por qué? Porque finalmente, y lo último que podemos ir viendo ya de todo esto, es que en el aspecto económico el neoliberalismo lo que hace es que, claro, nosotros tenemos un gran desarrollo económico, pero en este caso tenemos mucha competencia y tenemos mucho individualismo. ¿Y eso qué significa? Que claro, no importa más ir a comprar, no nos importa más ir al mall, ¿ya? Y la verdad es que tenemos muy poco, en este caso, de la cooperación que deberíamos tener, o en este caso la preocupación hacia la otra persona, ¿ya? Chile también se ha vinculado muy bien con las nuevas tecnologías, la globalización. De hecho, tenemos una red de internet bastante buena en general en comparación, por ejemplo, al resto de Latinoamérica. Tenemos acceso a tecnología, en este caso de muy buen nivel, con un 4G, incluso casi un 5G, con aparatos que son de última generación. Y Chile tiene entonces un buen sostén, en este caso tecnológico. Ahora,
Eso está vinculado entonces a todo este desarrollo neoliberal y en este caso económico en base a la globalización, ¿ya? Sin embargo, todavía quedan pendientes cosas como por ejemplo el desarrollo de las artes, ¿ya? Y para eso se crea en el Ministerio de las Artes y se crea en algún momento el Fondo de las Artes y la Cultura, que es el llamado Fondar, con el cual muchos artistas comienzan a financiarse. Bien. Para finalizar, chicos, todo este periodo y terminar entonces esta unidad, porque recorrimos de verdad desde la independencia de Chile hasta lo que era el siglo XX, vamos a terminar diciendo que quedan todavía 4 cosas ya pendientes de este gobierno post-concertación. Es decir, después del gobierno de la presidenta Michelle Bachelet todavía hay cosas que quedan pendientes hasta el día de hoy. Primero, la reducción de la desigualdad económica y la concentración de la riqueza. O sea, de verdad no puede ser que en Chile solamente un 7% de la población tenga más del 70% de los recursos. O sea, eso es ni siquiera es gracioso. ¿Ya? Lo segundo, el aumento de la participación social, ya por ejemplo de las organizaciones sociales, comunitarias, de los barrios, culturales, en donde es la decisión política, como por ejemplo a través de los plebiscitos, que fue lo que se hizo ahora, pero ojo, se hizo después de un estallido social que el 18 de octubre ya esto colapsó. ¿Por qué? Porque estas personas que gobiernan no se dieron cuenta que esos puntos que están ahí son los que finalmente hay que resolver. Fíjense, el término de la sociedad de consumo por una sociedad de la ciudadanía, es decir, todos somos, o en este caso, valemos por lo que podemos comprar y no por lo que somos, ¿ya? Y eso es una de las cosas que Chile tiene que cambiar. Y por último, fíjense que es la solución, ya, al conflicto mapuche en la Araucanía, que es una de las cosas que ninguno de los gobiernos de la concertación, y de hecho, hasta el día de hoy, ninguno de los gobiernos ha querido o le ha podido dar solución a esto. ¿Bien? ¡Wow! 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 De verdad, traté de hacer la clase lo más condensado posible ya, pero de verdad que era mucho, mucho, mucho contenido. Pero bien, estamos terminando, chicos, y para terminar con esta unidad y con todo, te voy a pedir entonces que hagas la siguiente actividad con estas 3 preguntitas, pero muy sencillitas. Primero, ¿qué características tuvo el periodo tras la dictadura en lo político y en lo económico? Ya ahí está, sistema neoliberal y entonces el regreso a la democracia. Listo, ¿y para qué más? ¿Qué desafíos se mantienen en lo social en el país? Wow, 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 creo que lo acabamos de ver. ¿Y por qué terminan los gobiernos de la concertación en el año 2010? ¿Y quién es el sucesor de Michelle Bachelet? Es decir, ya lo acabamos de decir, la presidenta Bachelet en el año 2010 deja su mandato y no se lo entrega a alguien de la concertación, sino que ahora viene alguien de la derecha, que ahí está nuestro amigo ahí al ladito. Pregunta, ¿por qué entonces la concertación terminará ya perdiendo las elecciones? Y claro, lo más probable entonces es que se responda con toda la crisis que finalmente va a tener la presidenta Bachelet en su último periodo. Puede ser, quizás por ahí va la respuesta. Bien. Así que con eso, chicos, terminamos la unidad 3 ya de este Chile en el siglo XX con la clase 24, donde hemos hablado de los gobiernos tras el regreso de la democracia entre el año 1990 y el año 2010. Ha sido una clase larga, una clase agotadora, pero la verdad es que ya estamos terminando este año y no me queda más que simplemente agradecerte que sigas participando en el concurso del video número 100 que está en nuestro canal de YouTube. Y si estás viendo esto desde el Classroom, recuerda que también puedes bajar tu material, tu PPT, ya, tu video, descargarlo, guardarlo y hacer lo que tú quieras finalmente con él. ¿Ya? Así que muchísimas gracias, mi nombre es Álvaro Álvarez y estás viendo esto desde el canal de YouTube. Hace ratito están apareciendo ahí arriba para que te puedan darle like, compartir y también suscribirte al canal para que otros niños también puedan ver las clases como tú, aunque ya estemos terminando el año 2020 o año escolar 2020. Así que me despido, muchísimas gracias, nos vemos hasta la próxima 2 clases, que creo que vamos a hacer de unidad 4. Y con eso, pues tíos, que terminamos. Nos vemos, que esté muy bien. Y como siempre digo, hasta la vista, babies.